Mamá, no me grites. Pero ¿cómo no te voy a gritar si te he pedido las cosas 20 veces y no me haces caso? ¿Te parece familiar esta dinámica o esto que escuchas de tus hijos cuando ante pedirle las cosas de forma repetitiva hay omisión absoluta de tu norma y ya te detona, tú explotas y terminas gritando? ¿Sabías que claro que sí es posible educar sin ira? Sobre todo eso vamos a estar conversando en esta cápsula. Pero primero te invito a seguirnos en todas nuestras plataformas sociales como Psico-Coach Kids, donde encontrarás contenido de interés. A diario, en todas las culturas del mundo, la mayoría de los padres refieren, yugle, no quiero gritar más a mis hijos. Y se repiten padres de niños pequeños en etapa preescolar, edad escolar y adolescencia. Es ese dulce amargo de gritarles y no quererlos tratar así, pero no saber cómo encontrar la forma de que los niños hagan caso u obedezcan a tus peticiones sin tener que gritar. La primera pregunta, ¿qué existe detrás de un grito? ¿Por qué terminamos gritando? Se supone que vas a ser realmente exitoso controlando la conducta de tus hijos cuando aprendas a controlar la tuya propia. Y de eso trata esta cápsula, previo a nuestro próximo café para padres, sobre manejo de la ira, autocontrol en padres, pero sobre todo cómo aprender bajo un entrenamiento a educar sin ira. Así que te invito a disfrutar de esta cápsula completa para que puedas tener herramientas prácticas que vas a aplicar en tu casa y te van a ayudar a identificar todas estas dinámicas de relación inconscientes. Empezamos por el primer concepto. ¿Qué es una dinámica de relación? Una dinámica de relación es esa forma en que yo me relaciono con el otro y esta puede ser variante. Eso es lo que explica por qué tu hijo, siendo el mismo niño, se comporta diferente en el colegio que en la casa y se comporta diferente con el papá que con la mamá e incluso con la abuela o algún cuidador que con sus padres. Tú de seguro debes haber escuchado, se estaba portando bien. Se comió todo y no cuestionó nada hasta que tú llegaste. Y la mamá dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo? Que del colegio me dicen que hace que esto que en la casa no hace o que me refieren que tiene un mejor comportamiento cuando yo no estoy. Porque cuando llego yo, se altera, se desordena su conducta y se comporta de esa manera. Lo primero que vamos a entender, mamita, que me estás escuchando, no te lo tomes personal. Tú eres el lugar seguro de tu hijo. Eso significa que el vínculo que tiene contigo no lo tiene con más nadie. Contigo no necesita ser, no necesita probar fuerza y tampoco necesita validación porque todo eso ya lo tiene claro de parte de su mamá. Con el resto del mundo no. Entonces es esperado que los niños hagan contención conductual estando en otros entornos, pero cuando llega la mamá se desbordan, se descontrolan, desobedecen, porque es propio de la dinámica de relación. Y por eso hay una incidencia mayor en que las mamás terminan gritando descontroladas y que quizás papá es el bueno del cuento porque papá habla y hay más firmeza y las mamás nos cuestionamos mucho qué estamos entonces haciendo, por qué a mí me la monta y por qué yo termino descontrolándome ante los comportamientos de mi hijo. Entonces, número 1, no te lo tomes personal. Tú no estás fracasando como mamá. Lo que está fracasando quizás es la estrategia que estás utilizando para corregir a tus hijos. Punto número 2, entendiendo que las dinámicas de relación en la conducta infantil varían según el cuidador y según la atención que reciban, hay otro punto importante a considerar. Las mujeres somos de mucho lenguaje. Cuando tú ves el párrafo o el texto escrito por un hombre es así, pero cuando tú ves el de la mujer es así. Eso quiere decir que nosotros somos de más palabras, de más vocabulario y por eso tendemos a darle las normas a nuestros hijos desde el famoso sermón. Dar una larga explicación de por qué se debe bañar, dar una larga explicación de por qué debe comer, dar una larga explicación de por qué debe recoger o apagar el videojuego, sin darnos cuenta que cuando tú explicas de forma continua, cargada de detalles, muchas veces esa norma se vuelve una petición y deja de ser una norma. Y al entender y a la escucha de ese niño o joven, la petición puedo cumplirla o no cumplirla. Y por eso muchas veces sentimos que nuestros hijos nos retan o que nos desafían y se rehúsan a seguir la autoridad. Recomendación: explícale a tus hijos todo lo que le tengas que explicar, pero las normas no se explican porque las normas tienen un fin. Yo no te debo explicar a ti 50 veces por qué considero que tienes que bañarte o por qué considero que tienes que comer o por qué considero que tienes que estudiar. Las normas están para cumplirse porque dan un orden en la casa.
Te guste o no, lo vamos a hacer, o te guste o no, lo vas a hacer, porque las normas dan una especie de orden a la vida del niño y al orden conductual de la casa. En esencia, los niños de forma natural se van a rehusar a cumplirlas porque los cerebros de los niños funcionan con endorfinas y definitivamente la norma les genera cortisol. Por eso muchos niños van a tardar o se les va a dificultar hacer la transición de endorfinas a cortisol. Segundo punto que vamos a reconocer, es esperado que los niños principalmente antepongan lo que quieren versus lo que quieren hacer. Tampoco te lo tomes personal. Tercero, el significado. Y esto es un punto en el que vamos a profundizar en el café para padres, así que te invito a escribir debajo de este video la palabra café para que recibas toda la información o ingresar al link para que puedas conocer de qué va el café para padres, porque allí ¿qué aprenderás? A reconocer. Esto va a ser una perla en la crianza, definitivamente va a ser una herramienta, un entrenamiento que te va a permitir educar sin ira. Vas a aprender a reconocer qué es lo esperado en el desarrollo emocional de un niño en edad preescolar, en un niño pequeño de 1 a 3, pataletas y berrinches, de un niño de 3 hasta aproximadamente a los 10 y de un adolescente. Está comprobado que cuando los padres se educan sobre una etapa evolutiva y sueltan sus expectativas de lo que yo creo que debería pasar en la conducta y emociones de un niño en edad preescolar, de un niño en edad escolar o de un adolescente, van a tener más afinidad a ese comportamiento y van a tener más empatía. El 90% de los problemas de conducta que los padres dicen referir en la consulta cuando los escucho en asesorías tiene que ver más con el desconocimiento del papá en esa etapa que con un problema de comportamiento del niño. Y pasa muchísimo en padres de niños de 1 a 3 años cuando llegan a la consulta sintiendo que han fracasado, que tienen un niño con problemas de conducta por los desbordes emocionales. Cuando entendemos qué pasa en el cerebro de un niño a cierta edad, vamos a tener la empatía de saber cómo conectar con él y de poder hacer gestión emocional, porque vas a ser realmente exitoso controlando la conducta de tus hijos cuando solamente tú aprendas a controlar la tuya propia. ¿Cómo tu hijo no va a gritar si tú lo gritas también y te descontrolas? Y el adulto eres tú. Por eso eres fuente de imagen, de ejemplo, de aprendizaje, de regulación emocional, porque tus hijos van a aprender a calmarse, a esperar, a gestionar emociones y a regularlas en base al ejemplo que ven de casa. Si tú lo aprendes, por modelamiento se lo vas a enseñar a ellos. Punto importante para cerrar con este ejemplo. ¿Qué pasaría si tu esposo no atiende el teléfono y tú piensas, es que me está engañando con otra? Inmediatamente la emoción que precede ese pensamiento, porque sentimos en base a lo que pensamos, va a ser la ira. Y el comportamiento que viene después de esa emoción va a ser la discusión, la pelea o atenderle la llamada discutiendo o peleando por el significado que le diste a ese pensamiento que tu mente generó en el momento de mi esposo no atiende el teléfono. Pero si esa misma situación yo te la planteo con una opción B y ante la misma situación mi esposo no atiende el teléfono, tú piensas, es que está trabajando. ¿Qué es lo que va a pasar? No te lo tomas personal, tu emoción va a ser la paz y la calma y por ende tu conducta va a ser esperar que él aparezca para que te explique qué pasó porque probablemente estaba reunido en el trabajo y no podía atender el teléfono. Fíjate que los dos escenarios son muy diferentes ante la misma situación. En un escenario, por el pensamiento que tengo, hay discusión, gritos, descontrol emocional y ansiedad de tu parte, cortisol. Por el otro lado, hay tranquilidad, hay espera, hay endorfinas porque todo parte del significado que tú le das a las cosas. Por eso, cuando pensamos que nuestro hijo de 2 y 3 años no nos respeta y nos tomamos personal la pataleta y el berrinche, tenemos más probabilidad de reaccionar que accionar esa conducta por el pensamiento que estoy generando ante esa situación. Cuando probablemente mi niño de 7 me cuestiona o argumenta una norma y siento que me desobedece y es un irrespetuoso, ese significado está disparando la discusión. Y si yo pienso que mi adolescente es rebelde, no me respeta, me ignora o cualquier cosa que probablemente pase por mi cabeza por no comprender al adolescente que tengo en casa, la no comprensión de las etapas genera más discusión. Una de las cosas que vamos a aprender es a revisar esas distorsiones cognitivas y el significado que le estás dando a la conducta de tus hijos para entender tú mismo por qué te detona tanto y terminas gritando, amenazando o castigando para después el círculo vicioso de la culpa, pedir disculpas porque te diste cuenta que fue una reacción desproporcionada a la acción que generó tu hijo. Así que para más detalles, ingresa en el link que encontrarás debajo de este video
para poder recibir toda la información de nuestro Café para Padres Manejo de Ira, donde aprenderás cómo ser tú realmente exitoso, controlando tus emociones y conducta para poder controlar la de tus hijos. Los veo en una próxima cápsula y los espero en el próximo café.